Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai ka spurana inhana iguay tuyare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hanhat karau so semana katu. Buenos días a todos, como de costumbre les saluda Jennifer Orozco en este espacio Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anas Guayú. Bueno, en esta hermosa mañana vamos a hablar de un tema, la infección respiratoria aguda IRA. Y es que debemos saber que la IRA es una enfermedad que se produce en el aparato respiratorio y que es causada por diferentes microorganismos, como lo son los virus, las bacterias. Pues las IRA comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Además, es una de las infecciones más frecuentes en el mundo. Representa por eso un tema de mucha importancia para la salud pública y por supuesto para la EPSI Anas Guayú. Resulta pues que la mayoría de estas infecciones, como el resfriado común, son leves, pero dependiendo del estado general de la persona, puede complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías. Por eso, para hablar más del tema, hoy tenemos como invitado al doctor Franklin Saravia, médico experto de la EPSI Anas Guayú. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Watamar min pushu anaya utsehoru sau hapa gente putcho to tioto gostunto EPSI Anas Guayú. So que kato yoto inu hop na tayuri katsene ososo to shunui kato hout kar mai mauria te mots goratuma sai Guayú te apusna watta sari kasa meisa ra nai herun Guayú shunuri knai he to hok tai kariane santa ka keter ho shunui katsene Guayú cheche ruin sai antaramus nana interesu shura sumoi kahamoi kwarai testuanure kasai kento hok tai ko tasna kasus pushu atu rakat. Me quiero en Shunu y que son las no pijama de semana en el Guayú a te charrut que en Anaya que no van a ver naku sena is kamen shahout que my mouth through makat pushway que así que el watasari Guayú me hizo la gente pa he tumsia y sulu won en Colombia wataman sari maulu ya shete ayuri hout que ter hiat ter anama mãe pero tus Guayú es pues en Guayú me hizo la gente smart macaria so se hay mai piero so que ya te ani wama chitokto que Franklin Saravia Wani pediatra allá está su EPSI Anas Guayú pues no hay que caso pero bueno de que vamos so que Bueno, ya para entrar en detalles del tema a desarrollar en esta mañana, doctor Franklin, ¿qué es la infección respiratoria aguda IRA? Siempre escuchamos hablar el IRA, vamos a prevenirlo, pero ¿qué es? Casa para que te shuno y que trache chiruacaray namina te pitch que no te suno uno Guayú maunaya. ¿Qué es la IRA? La IRA se refiere a las infecciones respiratorias agudas. Son enfermedades que afectan el aparato respiratorio, como la nariz, garganta, tráquea, bronquios y pulmones. Las infecciones respiratorias agudas pueden ser provocadas por virus, bacterias o por hongos y se pueden transmitir por contacto con aquellas personas que se encuentran enfermas o con superficies contaminadas. Las mayorías
de las infecciones respiratorias agudas son leves, pero en muchas ocasiones pueden llegar a complicarse y poder llegar a ser mortales. Tushunuka aneria mauria sashin hotra arihuna cariro infección respiratoria aguda moshi skahamai apos ayuri sumi amuraru chi pushu ahnami gososo terra kasanai senai herun wayo kanani entre shunuka meisar hain roya otamsi senai spa kasas pushu aboitari wahap senai wamure rawamos pona we chi ska wahap manka meisar hain rona shunuishi kana parahana ayuri katu hiata siahe manka hunten ra mal te aru haswayu senai me okta manka meisar hain roya huma masase potskar huma mauria hai mahapa irka pasmai hukuai pa epna riwaraite masnai chitok to tehmai sokai kata EPSI que anas wayu akus semai hia kan pushware hia watayo sa menguku mohinte kuat panikasa hai ka hum sulu het ayatare ka no que equipo hia no huru atan wayu no se hai huara ante hai hia kan humoi waya es pul hai ke kachuero ta shahushin ka hap otamsia hurut ka shahira fisulum ta shahre ka pura hurut ka es man carro te pura sulu mente oficina mre uyus ka no hore ra checa María para sa EPSI ka humoi sulu estoy municipio ka Uribia, Manaure, Rihuacha, Albania, Huarranca o Tamsia Distracción. Sotohay, Hiyakan, Otahuayacan, Huachajairan, Huacuay, Purana. La EPS indígena Anas Guayú informa a la comunidad en general que para realizar cualquier tipo de solicitud o trámite no necesita de intermediarios. El proceso es totalmente gratuito y lo puede hacer de manera virtual en los canales no presenciales de la EPSI. También lo puede realizar de manera verbal, escrita a mano, transcrita en computador o en los formatos dispuestos de manera gratuita en la oficina de la EPSI en los municipios de Maicao, Uribia, Manaure, Rihuacha, Albania, Barrancas y Distracción, porque juntos gestionamos salud. Bueno, todas las mamás, los papás que nos escuchan en las diferentes comunidades, en la zona rural, también en la zona urbana, en todos los barrios de Maicao, pues atentos a toda esta información que hoy nos comparte el doctor Franklin Saravia. Doctor, queremos saber cuáles son los signos de alarma de una infección respiratoria aguda para como papás saber en qué momento actuar. Hamus pro wayao tentesao wayu washapata ina manka nanai retera ayuri ka tno soso tershunui ka mauria ka sashiao se hatko nanai hen ayuri shikan. ¿Cuáles son los signos de alarma de una infección respiratoria aguda? Dificultad para respirar o sensación de asfixia o ahogo, dolor del pecho al respirar o toser, fiebre mayor de 38.5 grados centígrados durante más de 2 días, el decaimiento o el cansancio excesivo, cuando los niños respiran más rápido y más frecuente de lo normal, cuando los labios o la cara se colocan de color azul, cuando hay la emisión de sonidos o silbidos desde el pecho al respirar, cuando un niño no puede ingerir alimentos o beber o todo lo vomita, cuando no se despierta con facilidad y que presente convulsiones o ataques. Si presenta alguno de estos signos, deben consultar inmediatamente a un médico o a un centro de salud más cercano. Puntahan chawan hinte otan wayu kanai hotere shunui keren motsos nai sas chika sana la nai ais nai to nushte kahaka ni ono hosos no oushu otot oushu aka yareta shata sashi arihuna 38.5 grados shi no oushu shata shemeto oushu aka nai ayo hamata hatai ota hirich uchonga mushma tunga te kai nai no hot nai nai eka mushma pusa kai nai wanepia otam sita nai kat kahuras mai nai kakuas te nai ka yo han tai na wan hinte mani otam sino puna suwanahar y shore no puna muy uy que sai no puna sa motsos na chinto que ya otamata ta otra ne motso na awata ni hurum terher le pehekar hanai tu ha ta otire on hinte no hori nai na eka machuha we se me kunye sai otane tretin kakat tras pushwaya hori ha tai oteste piche que no tu ha stum mure on to ushwa kan nai wane weren ku ya wata tu shapralan katuma pura huni rechini ne reher surum terher le pehekar ni pia wane wa irku.
La enfermedad diarreica aguda, EDA, es cuando hay más de 3 deposiciones líquidas al día. Pueden ir acompañadas de vómito o fiebre. Es producida por virus, bacterias, hongos o parásitos y afecta principalmente a menores de 5 años. Acepta estas recomendaciones para evitar la EDA. Lava las manos con agua y jabón. Alimenta a tu niño o niña con lactancia materna. Las vacunas deben estar completas según la edad del menor. Lavar bien los alimentos y las frutas antes de consumirlos y hervir el agua antes de ser consumida. Si aplicas estas recomendaciones, evitarás enfermar por EDA. Un mensaje de la EPS indígena Anas Wayuu. Ay mahiro kasuri te eda manakat pura hat kayuri tne iha namu na pushwale na te pichka na iru ekai na punin tu ay mane itin pura kai kat netre no ushure ashaka hastanat sen kanai antes tu wanure kananai senai wat tasari kasiyarut na wararo mankat motto na pahina hina hap na motso yuno kana harari ne kana huya hore hai pura hai mahai ne suri ita uri hap wanepi ka hawon otamsite hikunka wanepi na achuhe en hante pichka na irwane o naku motso yuno koto intenekönka na muy nete no uyaska na muy na ya urente na hap otamsite chonko uno uren hat ka senekakat orhono pura na kasa abra kana muy ala kahun hat won na sakat ne piaru wane o naku soto han yaka no to wayakan acha irashwa kwa purana. Y finalmente, doctor, ¿cómo se previene la ira? ¿Cómo desde casa podemos cuidar a nuestros niños para que no enfermen por las infecciones respiratorias agudas? Para prevenir las infecciones respiratorias agudas, se pueden tomar las siguientes medidas. Evitar el contacto con personas que tengan gripa. El lavado exhaustivo y correcto de manos con agua y jabón por más de 20 segundos. Debemos cubrirnos la boca y la nariz al toser o al estornudar. Debemos de mantener la vivienda bien ventilada. Recuerden, mantener una alimentación adecuada. Completar el esquema de vacunación. Esto es muy importante porque muchos niños que no tienen un esquema de vacunación completo o adecuado se enferman con más facilidad de infecciones respiratorias. Evitar saludar con apretón de manos o los besos en la mejilla si usted observa que esa persona o ese niño o niña presenta un cuadro gripal. Y mantener una distancia de al menos 1 minuto con esas personas. En el caso de los niños y niñas, se pueden tomar otras medidas adicionales como, ojo con esto, la lactancia materna es un factor protector de infecciones respiratorias para los niños menores de 2 años. Cuando hablo de factor protector es que si la madre da lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida, este niño o niña no se enfermará con tantas infecciones respiratorias. Mantener la vivienda libre de humo, limpiar constantemente los juguetes y áreas de juego de los niños, recoger y eliminar adecuadamente las diferentes deposiciones y pañales de los niños. En caso de que los niños presenten síntomas de ira, recomendamos manejar adecuadamente la fiebre con acetaminofén, continuar con una alimentación normal, mantener la región faríngea hidratada y lubricada. Con esto me refiero a que la garganta, la región oral o de la cavidad de la boca debe estar o mantenerse limpia y adecuadamente lubricada. Y mantener despejadas las vías aéreas a través de las limpiezas de las diferentes fosas nasales con suero fisiológico, así como también aislarse al interior del hogar con el uso de tapabocas. Hamun skut tonight mai chinta ke nashin doctor ke mauria to shunoi ke to hot ke mauria he atas antena mar per hai mai para hanare mai no hanai prahi wai ke shunuri no humai na te pitch motsu yun ke ne pra pitch ho ni shunoi zuru o to uri nai hutumo wane pi uri na hap puro ho na wane pi ke wings ke spoon ha won te ke mauria o tam shi shunoi re mai na ke cher ha ya ke cher hi wane wai ruku huria ho tun wa te pitch ari he na nai ho na ya ka wane ka sa ya uri stund mi
mich pa ka ho otoro pan no hura inte shunu ka yara hata pa hi paur o to tipia ka hutata hutun ter so ko ter ventanas kariro sana he ka sai mich sana lir hainte beach ka por urente su tente pusho ti arritska suru he waneya na te beach kan kotto ite makuna ka nana wane na ku no ren ho impoto shunu ka hita to makuna ka nana ho unir pa kotto tuman porque hamai makuna ka sut sina gente que suri ho ines por watta sari wanur otta tra sakira wa ka sakira ka yatahe no hu pa hirai no hi pesu hirai pehewa hiya kana erwa shunu iso ten hiya kana ten na te beach kan ho kana mes pura mauria hirre mauria wane te beach shunuri na mahna na hirakan ka ya tara suri no hurutka wanepia na yeyu ipuna hemeyu no kana uchuheru huchon wane pihana mi ai pirukashi pangsaren chuheri utuma so kuaru te chira kan machinte hinte ke chia no re chon pure shonoi hinte anashinte chesntaru no siran hatu wanure ka sabes kamai rodsten kunket nan chira ro ten shepara de ho wani grasa chira ayate mure en chuhen ota ho uchon huchon shonoi re shonoi re nya ke no hore ren chira nori hei hasen chuhainte kamai sutsen hat kanen nai chinte ke ai ma sat nya ke wane pia mose hei hai uren ten pusho te kase ka no mana te ni mi rekariro puro hopa hu ka te picha tan huaro ka pusho ekat ne ren wane wa rena ku hirente he shaka ti remato uswa ka nori he sirap te map na ka hmai anan tuma hikun a hir ka hmai ka santen sen hutuma man ka morenia katia shono ir cheche rure na asesh shakaras wanepi o tamsi aire no mura o tatra nuanan kariro e ka son to uswa ka tara ke pisa entre mar wane wa ruku hai mahapan te pichkan huni ramata mar huro mte reher pe ka na upi wane wa ruku musnek chi doctor ke mi so wata kamata. Muchísimas gracias al doctor Franklin Saravia, también a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes que nos escuchan en toda la zona rural y urbana. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por escuchar nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anascuayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya utsiholu sauhapa hinte puchka tawara ka het puch otatiyoto constante EPSI ka Anascuayú hama hiya kan win pehe urikan bo puhe urikan tana uche uhe han kan tana parai man kan wayu ap kan puchka hai mahapa kirete shono ka mauria anaya utsiholu sauhapa hanshia então de tot kai Franklin Saravia saunyai hote han purer ko te pichka ro soto hai wani kasa hiya kan otawayakan acha hai raju wakwa por ana